¿Alguna vez te has detenido a indagar sobre la verdadera esencia de esa voz que resuena en tu interior? Esa percepción vívida del mundo, tus emociones más profundas, tus pensamientos más íntimos, todo eso que designamos como conciencia. Para muchos se erige como un enigma insondable, una dimensión que trasciende los dominios de la ciencia y la pura lógica. Pero, ¿qué pasaría si te desvelara que, quizás, la clave está más cerca de lo que imaginas, íntimamente entrelazada con los fundamentos primordiales del universo mismo? El eminente físico británico Brian Cox, poseedor de una habilidad sin parangón para desmitificar los complejos misterios del cosmos, nos convoca a un viaje extraordinario. No nos proporciona una respuesta definitiva, porque, seamos sinceros, ¿quién la posee realmente? Pero nos incita a contemplar la conciencia a través de una lente novedosa, la de la mecánica cuántica. Es precisamente en este punto de convergencia donde la maravilla y la ciencia se manifiesta. El salto cuántico, tu conciencia como eje del universo y el desplome de la onda de realidad. Imagina por un instante que tu mente no es meramente una consecuencia de la actividad de tu cerebro, sino una fuerza intrínseca de naturaleza mucho más fundamental. La mecánica cuántica nos instruye que en el estrato más elemental de la realidad, las partículas subatómicas existen en un estado de superposición, una vasta extensión de posibilidades que permanecen latentes hasta el momento en que son observadas. Es como si un electrón, por ejemplo, no ocupara una posición específica, sino que habitara simultáneamente en todas las ubicaciones concebibles hasta que un observador lo impulsa a concretar una única posición. Este fenómeno singular se conoce como el colapso de la función de onda. Y aquí se produce la revelación. Y si tu conciencia, esa singular capacidad para observar e interactuar con el entorno, no fuera simplemente un fenómeno secundario, sino un agente activo y crucial en este desplome cuántico, si la mera presencia de una mente observadora posee la facultad de influir en lo que se materializa en la realidad, entonces cada uno de nosotros es, en esencia, un catalizador de transformación. ¿No es asombroso contemplar la posibilidad de que no seas un mero espectador, sino un participante dinámico en la coreografía cósmica? Esta no es únicamente una idea cautivadora. Es una propuesta profundamente sugestiva que resuena con las teorías más vanguardistas de la física contemporánea, aunque persiste en el terreno de la especulación y el acalorado debate entre la comunidad científica. La mecánica cuántica nos demuestra con elocuencia que la realidad subatómica carece de una configuración fija hasta que es objeto de medición. La simple interacción de un observador con el sistema cuántico provoca una alteración intrínseca en este. Si extrapolamos esta noción al vasto dominio de la conciencia, podríamos postular que la conciencia no es simplemente un producto residual de la actividad cerebral, sino una entidad autónoma que interactúa con el universo en su nivel más fundamental. Estamos refiriéndonos a una resonancia que trasciende los confines neuronales, que se conecta con el entramado esencial de la existencia misma. Piensen en el afamado experimento de la doble rendija, donde las partículas exhiben un comportamiento ondulatorio cuando no son observadas, pero adoptan la forma de partículas concretas cuando se las somete a observación. La simple intención de medir o percibir obliga al universo a decidir su manifestación. Si nuestra conciencia posee esta capacidad inherente para influir en el estado del observado, entonces cada pensamiento que nutrimos, cada escenario que delineamos en nuestra mente, no es un mero divagar. Podría ser una forma sutil pero inmensamente potente de interactuar con el campo cuántico, influyendo decisivamente en lo que finalmente se materializa en nuestra experiencia vital. Esta perspectiva abre portales a cuestionamientos de profunda trascendencia. Si la conciencia ostenta un carácter fundamental, ¿trasciende acaso los límites del cerebro físico? ¿Sería concebible que se trate de una propiedad emergente del propio universo, con el cerebro funcionando como una suerte de antena o receptor sintonizado a una frecuencia cósmica universal? Brian Cox nos impulsa a considerar estas audaces posibilidades, a ir más allá de la estricta visión materialista y abrazar la intrincada complejidad y el abismal misterio que la física cuántica nos revela progresivamente. El desafío evidente, por supuesto, radica en desentrañar cómo la conciencia,
que vivenciamos como una experiencia unificada y profundamente subjetiva, podría entrelazarse con fenómenos cuánticos tan minúsculos y evanescentes. Teorías vanguardistas como la de la reducción objetiva orquestada, ORC-OR, formulada por el renombrado físico Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff, postulan que la conciencia podría emerger de intrincados procesos cuánticos que tienen lugar dentro de los microtúbulos presentes en el entramado neuronal. Esta noción, ciertamente fascinante, establece una conexión directa entre la estructura microscópica del cerebro humano y el comportamiento anómalo del reino cuántico. Aunque estas teorías innovadoras aún son objeto de rigurosa investigación y un vibrante debate en la esfera científica, el punto cardinal es la disrupción del paradigma clásico. Ya no somos meros observadores pasivos de un universo predeterminado e inmutable. La física cuántica nos insuina con fuerza la posibilidad de que el acto mismo de observar, de mantenernos conscientes, es un componente activo y esencial en la ecuación de la realidad. Esta revelación nos conduce inexorablemente a una profunda introspección sobre nuestro rol trascendental en la vasta extensión del cosmos. Si la conciencia, en efecto, desempeña un papel en el desplome de la función de onda, entonces nuestros pensamientos, nuestras emociones más sentidas y nuestras intenciones más íntimas no son abstracciones mentales carentes de poder. Podrían ser las claves que desbloquean ciertas realidades, dejando otras en el reino de lo no manifestado. Imagina la magnitud de la responsabilidad y el poder inherente que esto conlleva. Cada decisión que tomamos, cada enfoque de nuestra atención, se convierte en un acto de co-creación con el universo mismo. No se trata de afirmar que simplemente pensar en positivo generará milagros de la nada, sino de comprender la sutil interacción que subyace a la manifestación. Nuestras creencias más arraigadas, nuestros paradigmas mentales más profundos, podrían estar dando forma a la realidad que nos circunda de maneras que la física clásica jamás podría haber dilucidado. Es una invitación apremiante a dirigir nuestra mirada tanto hacia nuestro interior como hacia el exterior, con idéntica curiosidad insaciable y una reverencia asombrada ante el misterio. La visión que Brian Cox nos comparte con su elocuencia característica y la que la mecánica cuántica comienza a desvelar es que el universo es un lienzo mucho más maleable y sensible a nuestra influencia de lo que jamás hubiéramos concebido. No es un escenario fijo donde meramente representamos un papel prescrito, sino más bien una tela dinámica donde nuestra conciencia puede ser el pincel invisible, seleccionando las tonalidades y las formas que anhelamos ver manifestadas en nuestra experiencia vital. La trama cósmica de la conciencia más allá del individuo. Si la conciencia posee un papel tan fundamental, emerge una interrogante aún más intrigante. ¿Será un fenómeno puramente individual o estaremos todos interconectados en una suerte de campo de conciencia unificado? La mecánica cuántica, con sus nociones de entrelazamiento, donde partículas permanecen conectadas y correlacionadas independientemente de la distancia que las separa, nos ofrece una sugerencia intrigante. Si tu conciencia y la mía se encuentran entrelazadas a nivel fundamental de la realidad, ¿qué implicaciones tendría esto para nuestra capacidad de empatía, intuición o incluso para la manifestación colectiva de realidades? La noción de un campo de conciencia universal resuena profundamente con antiguas tradiciones espirituales y filosóficas que consistentemente han postulado la interconexión esencial de todas las cosas. La ciencia, a través de los avances de la cuántica, comienza a proporcionarnos un vocabulario más concreto para explorar y dar sentido a estas ideas que antes pertenecían exclusivamente al ámbito místico. Ya no somos meras islas de pensamiento aisladas, sino nudos vibrantes dentro de una vasta y dinámica red de conciencia cósmica. Esta perspectiva nos impone una significativa responsabilidad. Si nuestros estados internos realmente influyen en la realidad, tanto a nivel individual como colectivo, entonces, cultivar la paz interior, la gratitud y una intención positiva no solo es beneficioso para nuestro bienestar personal, sino que puede tener un impacto resonante y transformador en el mundo en su conjunto. Es como si cada uno de nosotros fuera un píxel en una pantalla gigantesca y la calidad de nuestro color individual afectara directamente la imagen general que se proyecta. La conciencia, por lo tanto, trasciende su mera función biológica. Se convierte en un puente esencial entre el mundo material y el inmaterial, lo visible y lo invisible.
Al sumergirnos en esta comprensión más profunda, comenzamos a desentrañar no solo los complejos misterios del universo, sino también los enigmas más íntimos de nuestra propia identidad. ¿Y si la evolución de la conciencia representara el próximo gran salto evolutivo para la humanidad? No solo en términos de un aumento en la capacidad intelectual, sino en nuestra habilidad intrínseca para interactuar intencionalmente con la vasta y compleja tela cuántica de la realidad. Esto exigiría una redefinición fundamental de lo que significa ser humano y de nuestro lugar inherente en el inmenso tapiz del cosmos. El trabajo de Brian Cox, al simplificar conceptos de una complejidad abrumadora, nos otorga el permiso para soñar en grande, para cuestionar los dogmas establecidos y para abrazar lo desconocido con una curiosidad insaciable. Nos demuestra de manera elocuente que la frontera entre la ciencia rigurosa y el misterio más profundo es mucho más permeable de lo que nuestra lógica inicial podría sugerir. En lugar de concebir la conciencia como un mero producto pasivo de la materia, se nos invita a considerarla como un participante activo en el acto mismo de la creación, un participante que, quizás, posee el potencial latente para moldear la realidad, de maneras que aún estamos en las etapas iniciales de descifrar y comprender. Es una visión que inspira asombro, reverencia y un profundo sentido de propósito existencial. La metáfora del holograma cósmico y el poder de tu intención. Para profundizar aún más en esta intrigante conexión, podemos concebir el universo como un inmenso holograma cuántico. En un holograma, cada minúscula porción contiene la totalidad de la información del conjunto. Si el cosmos opera de manera análoga, entonces cada uno de nosotros, como una parte consciente de este vasto todo, lleva consigo la capacidad intrínseca de acceder e influir en la totalidad. Tu mente no sería meramente una parte delimitada de tu ser, sino un punto de acceso a una red de información y energía potencialmente infinitas. Esto implica que la calidad intrínseca de tu intención adquiere una importancia primordial. Una intención difusa o plagada de conflictos internos podría dar lugar a un colapso de onda borroso, carente de claridad y definición. Sin embargo, una intención nípidamente enfocada, imbuida de emoción genuina y de una convicción inquebrantable, podría actuar como un láser perfectamente coherente, grabando con una nitidez superior la realidad anhelada en el vasto campo de posibilidades cuánticas. No se trata tanto de lo que deseas superficialmente, sino de cuán nítida y profundamente observas ese deseo como una realidad que ya existe en el presente. La mecánica cuántica nos obliga a confrontar la poderosa idea de que la separación es, en un nivel fundamental, una ilusión inherente. Estamos intrínsecamente conectados al universo y a todos los seres que lo habitan. Esta interconexión subyacente podría ser la razón profunda por la cual prácticas como la meditación, la visualización creativa y la gratitud sincera ejercen un impacto tan transformador en nuestras vidas. Logran alinear nuestra conciencia individual con esa vasta y vibrante red cuántica universal, abriendo así canales inexplorados para la manifestación de nuestras intenciones. Si Brian Cox nos enseña que el universo es un lugar enigmático, pero asombrosamente fascinante, entonces la conciencia se revela como la pieza más extraña y cautivadora de todas. Es el portal a través del cual la realidad se desvela y se configura. Y si esta premisa es verdadera, entonces la expedición más grandiosa de descubrimiento no se encuentra en las estrellas distantes, sino en el vasto e inexplorado universo que reside en las profundidades de cada uno de nosotros. La exploración del macrocosmos encuentra su eco y reflejo en la introspección del microcosmos de la mente. Cada acto de atención plena, cada instante de presencia total en el aquí y ahora, no es simplemente un ejercicio superficial de bienestar. Podría ser, de hecho, un acto fundamental de co-creación cuántica. Al mantenernos plenamente conscientes, estamos participando activamente en el colapso de las infinitas probabilidades latentes en una realidad manifiesta y tangible. Te conviertes no solo en el observador, sino en el coautor de tu propio destino, y en cierta medida, del destino colectivo de la humanidad. Y esto, queridos amigos, representa el verdadero poder que la comprensión profunda de la conciencia, iluminada por los principios de la mecánica cuántica, pone a nuestro alcance.
un poder que no emana del exterior, sino que reside de manera intrínseca en el núcleo de cada uno de nosotros, aguardando ser plenamente reconocido y utilizado con intención. Desvelando el enigma, la conciencia como campo fundamental universal. Ahora, aventurémonos un paso más allá en esta fascinante exploración. ¿Qué ocurriría si la conciencia no fuera únicamente un producto de la actividad cerebral o una propiedad emergente del universo, sino un campo fundamental por derecho propio? De manera análoga como existe en el campo gravitacional o el campo electromagnético, quizás también exista un vasto campo de conciencia que lo impregne todo, extendiéndose por cada rincón del cosmos. Bajo esta visión, nuestro cerebro no crearía la conciencia en sí misma, sino más bien la accedería o la modularía, funcionando como un sofisticado sintonizador de radio capaz de captar las infinitas frecuencias que emanan de este campo de conciencia universal. Esta perspectiva, aunque pueda parecer audaz y radical en un primer momento, ofrece una solución elegante al persistente problema difícil de la conciencia, es decir, cómo la materia física inanimada podría dar origen a una experiencia subjetiva y cualitativa. Si la conciencia posee un carácter fundamental, entonces la experiencia subjetiva no necesitaría generarse, simplemente ya sería una parte intrínseca y constitutiva de la realidad misma. Nuestro rol en este marco sería el de exploradores que se sumergen en este vasto océano de conciencia, desentrañando sus profundidades insondables y manifestando sus ilimitadas potencialidades. La intrínseca belleza de esta idea radica en su simplicidad conceptual y en su asombrosa capacidad para armonizar y unificar el rigor de la ciencia con la trascendencia de la espiritualidad. Ya no necesitaríamos forzar la conciencia a encajar en un modelo puramente materialista, que inevitablemente la subestima en su complejidad. Por el contrario, la conciencia se elevaría a la posición de fundamento, el substrato primordial del cual emergen la materia y la energía tal como las conocemos. Considerar la conciencia como un campo fundamental transforma por completo nuestra relación intrínseca con el universo. Ya no nos percibimos como entidades aisladas, sino como seres intrínsecamente conectados a una inteligencia superior, a una red infinita de información que lo abarca todo. Cada momento de profunda introspección, cada destello de creatividad genuina, cada conexión profunda y significativa con otro ser, podría interpretarse como una manifestación de este campo universal, actuando y fluyendo a través de nosotros. La invitación de Brian Cox para explorar los límites más remotos de nuestro conocimiento se extiende de manera natural a esta frontera inexplorada de la conciencia. Él nos desafía a cuestionar rigurosamente lo que hemos aceptado como realidad y a contemplar la posibilidad de que las maravillas insondables del universo puedan ser un reflejo directo de las maravillas latentes de nuestra propia mente. Es una invitación a abrazar la humildad ante la inmensidad de lo desconocido y simultáneamente a la audacia de aventurarnos a explorar con valentía. El salto cuántico en la comprensión humana, un nuevo amanecer de conciencia. La verdad ineludible es que apenas nos encontramos en el umbral de una comprensión más profunda de la verdadera naturaleza de la conciencia. Con cada nueva revelación en el campo de la física cuántica, con cada avance significativo en la neurociencia, nuevas piezas de este intrincado rompecabezas emergen, revelando una imagen cada vez más compleja, matizada e intrínsecamente interconectada. Lo que antaño era relegado al ámbito del misticismo y lo esotérico, ahora encuentra paralelos sorprendentes e intrigantes en las teorías científicas de vanguardia. Este es el verdadero salto cuántico. No solo un avance en la tecnología o en la comprensión de la física, sino un salto monumental en nuestra propia percepción de quiénes somos intrínsecamente y de nuestro papel esencial en el vasto entramado del universo. Comprender la conciencia a través de la lente de la mecánica cuántica nos impulsa más allá de un papel pasivo de meros observadores, para asumir el rol de participantes activos y co-creadores de la realidad que nos rodea.
No se trata de ejercer un control arbitrario sobre el universo, sino de alinearse armoniosamente con sus leyes más profundas, utilizando el poder inherente de nuestra propia conciencia. Considerar la conciencia como un fenómeno cuántico fundamental no nos exime de la responsabilidad de actuar y participar activamente en el mundo físico. Por el contrario, la profundiza significativamente. Si nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras intenciones más profundas poseen un eco tangible a nivel fundamental de la realidad, entonces la calidad intrínseca de nuestro ser adquiere una importancia sin precedentes. La armonía interna, la claridad de propósito y la compasión genuina no se convierten únicamente en virtudes morales loables, sino en herramientas inmensamente poderosas para moldear y dar forma al entorno que nos circunda de maneras antes insospechadas. La intrínseca belleza de la física reside en su capacidad inherente para sorprendernos, para desmantelar nuestras preconcepciones arraigadas y para impulsarnos a cuestionar incluso lo que consideramos más obvio. Y la conciencia, con su profundo misterio y su aparente conexión ineludible con el reino cuántico, es quizás el mayor y más intrigante de todos estos desafíos. Se erige como la frontera final de la exploración científica, el punto singular donde el universo se vuelve sobre sí mismo para observarse y comprenderse a través de la experiencia subjetiva. Por lo tanto, la próxima vez que te sientas insignificante ante la inconmensurable vastedad del cosmos, recuerda las profundas implicaciones de la mecánica cuántica y las palabras iluminadoras de Brian Cox. No eres un mero punto insignificante en el vasto espacio-tiempo. Eres un nodo vibrante de conciencia en una intrincada red cósmica. Un observador cuyo acto mismo de observar posee el potencial intrínseco de influir y moldear la realidad que experimentamos. Permítete abrazar esta visión expansiva, esta posibilidad radical y transformadora. Abraza la idea de que tu mente no está confinada por los límites físicos de tu cráneo, sino que puede resonar profundamente con el propio campo de información que da origen y sustenta el universo en su totalidad. El empoderamiento del observador. Permite y contempla el cambio que se despliega. En definitiva, lo que Brian Cox nos ayuda a discernir es que la conciencia, ese enigma que ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, quizás sea la pieza clave que faltaba para unir de forma coherente el microcosmos y el macrocosmos, el pensamiento etéreo y la materia tangible. No se trata de un simple acto de misticismo barato, sino de una exploración audaz y rigurosa de las fronteras más avanzadas de la física y de la intrincada naturaleza de la mente. Y esta exploración, al expandir nuestra comprensión, nos confiere un empoderamiento sin precedentes. Si tu capacidad de observación, la profundidad de tus creencias y la resonancia de tu estado de ser pueden influir en la realidad a un nivel cuántico fundamental, ¿cuál es el alcance ilimitado de tu potencial inherente? Reflexiona sobre esto. Si las partículas elementales aguardan tu acto de observación para materializarse, ¿qué te detiene para manifestar la realidad que tanto anhelas? Recuerda la profunda sabiduría contenida en las enseñanzas de Neville Goddard, plasmadas en El Decreto Poderoso. Permita y vea el cambio suceder, que se traduce del portugués O Decreto Poderoso. Permita y veja a mudanza acontecer. La clave reside en la permisión y la observación consciente. Es tu consentimiento interno para que algo exista, tu enfoque consciente sostenido, lo que, de una manera aún no completamente explicada por la física clásica, parece solidificar las infinitas posibilidades latentes. No estamos sugiriendo un poder mágico que transgreda las leyes de la física. Lo que exploramos es la idea de que la conciencia podría ser un componente intrínseco de esas mismas leyes, interactuando a un nivel tan profundo que apenas estamos empezando a comprender. El acto deliberado de enfocar la atención, de visualizar con absoluta claridad lo deseado y de experimentar la emoción de que ya es real, podría ser el medio por el cual la conciencia ejerce su influencia en el vasto campo de probabilidades. No se trata de imponer la realidad, sino de seleccionar conscientemente una de las infinitas posibilidades que ya coexisten en un estado de potencialidad. Tu siguiente paso, abraza tu rol de observador consciente. Esta invitación no busca que domines las complejas ecuaciones cuánticas, aunque sería admirable si lo hicieras. Es más bien un llamado a la acción directo e innovador.
Comienza a percibir tu conciencia no como una entidad pasiva, sino como una herramienta de inmenso poder. Dedica tiempo a observar tus pensamientos, tus intenciones más genuinas y la naturaleza de tus emociones. Actúa ahora. La próxima vez que te encuentres reflexionando sobre tu futuro, tus anhelos o tus sueños, no te quedes solo en el pensamiento. Siente, visualiza, cree con convicción. Permite que esta conciencia activa, esta capacidad inherente de colapsar la onda de las posibilidades, se convierta en la fuerza motriz que impulse las transformaciones que deseas ver. Al fin y al cabo, si el universo espera tu observación para manifestarse, ¿qué estás observando y permitiendo que se despliegue en tu vida hoy? El poder reside en tus manos, o, más precisamente, en tu mente consciente. ¿Qué realidad estás eligiendo manifestar con cada instante de tu conciencia? Si esta reflexión ha despertado tu interés y te ha inspirado, te animamos a darle me gusta y a compartir este texto para que más personas puedan desvelar el inmenso poder de su propia conciencia. Juntos podemos expandir esta fascinante conversación.